Saludos, hombres del oeste. El Anillo Único, objeto de inmenso poder en la Tierra Media, es el foco alrededor del cual orbita buena parte de la trama y el desarrollo del Señor de los Anillos, y cuya destrucción marca de forma irremediable el final del propio Legendarium de Tolkien. Curiosamente, tanto durante el desarrollo de la novela como mucho antes de esta, este pasará por múltiples manos, ya fuera voluntad o no tanto del anillo como del propio poseedor. Hoy veremos cuántos portadores hubo del Anillo Único. El Anillo Único fue forjado en la Segunda Edad por Sauron, en las entrañas del Monte del Destino, gracias a la combinación de los conocimientos del propio Sauron y los elfos de Eregion, los cuales crearon además 9 anillos para los hombres, 7 para los enanos y 3 para los elfos. Sin embargo, lo que los elfos no sabían era que con la forja en secreto del Único, Sauron podría dominar a todos los demás, y su tardía reacción solo les permitió salvar a los 3 de la influencia maligna del Único, siendo así por tanto la existencia del Anillo Único revelada a todo el mundo, además de la de su primer portador, Sauron. Durante estos primeros años, Sauron utilizaría su recién adquirida posesión y poder para buscar dominar a los 3 y acabar con los elfos, asolando la región de Eriador y aumentando su poder hasta que en un ataque conjunto de Númenóreanos y elfos le obliga a replegarse sus dominios en Mordor, reuniendo más poder y aumentando la fuerza del anillo, con la que logrará poco después esclavizar los anillos de los hombres y empezar a medrar en el recio espíritu de los enanos. Sin embargo, un sorpresivo ataque de Ar-Pharazôn, el más poderoso de los reyes númenóreanos, hará que los aliados de Sauron lo abandonen, y que éste se postre ante el rey, siendo llevado como prisionero a la isla de Númenor. No se dejan muy claros los motivos de esta humillante rendición por parte de Sauron, si fue porque éste ya tenía un maquiavélico plan para acabar con los altos hombres y de paso tratar de destruir a los elfos y los habitantes de las tierras imperecederas, o si simplemente se vio sobrepasado por el poder de los gentes de Númenor. Sea como fuere, Sauron pronto empezó a corromper la mente del orgulloso rey, y podría ser aquí cuando el Anillo Único obtuviese un segundo portador, pues aunque no se dice nada más ni en la novela ni en los apéndices, estaba claro que Sauron llevaba el anillo cuando se rindió, y hubiera sido bastante lógico, teniendo en cuenta su calidad de prisionero, que el rey al menos llegase a tomar y contemplar el anillo, o quizá incluso que Sauron lo usase para corromperlo. Y Ar-Pharazôn, obsesionado con obtener la inmortalidad de los elfos, y soberbio como era de su poder al haber logrado la sumisión del Señor Oscuro, desdeñase el poder del anillo, y lo mantuviera como consejero mientras armaba su gran flota para tomar las tierras imperecederas por derecho, donde nada de lo que había en el resto del mundo le sería necesario. Y así, el rey partiría con su inmensa flota, provocando la ira de los Valar, que destruirían la isla de Númenor y de la que Sauron lograría escapar por los pelos y viéndose obligado a transferir lo mejor de su fuerza vital al anillo, perdiendo además su hermosa forma, y no quedándole ahora otra alternativa de obtener poder que no fuera por el terror y la violencia. Mas no todos los altos hombres habían perecido, pues Elendil había logrado escapar de la tragedia junto a sus hijos en una pequeña flota, y arriaron en las costas de la Tierra Media, donde fueron bienvenidos por los elfos y fundaron los reinos de Arnor y Gondor. Sauron entró en cólera al enterarse de esto, y decidió destruirlos antes de que echaran raíces, por lo que los atacó con todas sus fuerzas, formándose una última alianza entre elfos y hombres que concluiría con la supuesta muerte de Sauron, además de la llegada del Anillo Único a manos de Isildur, hijo de Elendil, tercer portador del anillo. Sería en estos momentos, y tras rechazar el consejo de Elrond y Círdan de destruir el Anillo Único, cuando éste podría haber pasado a un cuarto portador de forma temporal, Elendil, primogénito de Isildur, heredero al reino de Arnor y el hijo más amado por Isildur y en el que más confiaba, pues durante los escasos años que retiene el anillo, este dejó escrito que el anillo pasaría a formar parte del reino de Arnor, y por tanto atado a su linaje. Sería lógico pues que Isildur le cediera el anillo durante un tiempo indeterminado a su próximo heredero, para que tomara conciencia del poder que atesoraría a su muerte, y para que el anillo no sufriera daño alguno ni cayera en otras manos, razón por la que además escribe el pergamino que envía a Gondor y que Gandalf lee, para que en caso de que el reino del norte cayera, su linaje del sur pudiera continuar con la posesión del anillo. Además, Gandalf le revela a Frodo que en un principio el anillo no tiene un excesivo poder sobre la voluntad del que lo posee,
lo que explica que él, durante el tiempo que lo ha poseído, no ha sentido ningún extraño u oscuro deseo para con el anillo. Aún así, los planes de Isildur no saldrían como éste esperaba, y apenas un par de años después, mientras viajaba de vuelta a su reino, sería emboscado por una gran hueste de orcos que acabarían tanto con el propio Isildur como con el Endur, mientras le decía a su padre que escapara y tratara de llevar el anillo a Rivendell, así como de los hermanos que le acompañaban, perdiéndose el anillo en las profundidades del río Anduin. Aquí permanecería el anillo durante largos siglos, y acabaría desapareciendo de las leyendas y mitos de la Tierra Media hasta que de pronto, en un día de pesca y tras un accidente en el que casi moría ahogado, Digol, un hobbit del grupo de los fuertes, lo encontraría en los Campos Gladios, quedando por completo obnubilado por su belleza y poder, y convertido en el quinto portador del anillo. Sin embargo, enseguida llegaría su buen amigo Smigol, y al ver el anillo le pediría que se lo regalase por ser su cumpleaños, pero Digol se negaría, y tras una feroz pelea, Smigol sacaría el anillo de las frías y mortecinas manos de Digol, convirtiéndose así en el sexto portador. Tras aquello, el hobbit Smigol sería desterrado y maldecido por los miembros de su clan al descubrir el macabro suceso, y este se ocultaría en las profundas y oscuras entrañas de las montañas con la única compañía del anillo carcomiendo y destruyendo su mente, pasando a convertirse en la criatura Gollum. Así, el anillo permaneció junto a Gollum durante largos siglos, hasta que un día, el hobbit Bilbo Bolsón lo encontró por pura casualidad en medio de la oscuridad y se lo metió en el bolsillo, y tras un tedioso juego de adivinanzas con su anterior portador, lograría dejarlo atrás y proseguir en su aventura junto a Gandalf y los enanos, donde lo usaría en un par más de ocasiones, y no le quedaría otra alternativa que inventar una historia para explicarle su peculiar hallazgo. Y tras la ansiada vuelta a casa, el anillo permanecería junto a Bilbo hasta los sucesos que acontecen durante El Señor de los Anillos, donde tras su broma en su fiesta de cumpleaños, Gandalf tendrá una algo tensa charla con Bilbo, logrando convencerle al fin de que le legara el anillo junto a bolsón cerrado a su sobrino Frodo. Sería una vez que el hobbit se fuera, y en la espera la llegada de Frodo, que Gandalf tocaría el anillo hasta en 2 ocasiones, convirtiéndose por tanto en el octavo portador del anillo hasta la llegada de Frodo, donde lo volvería a tocar durante unos instantes para dárselo en posesión y teniendo un mal presentimiento respecto a aquel anillo. Frodo, convertido en el 9º portador, recibiría tiempo después terribles noticias por parte de Gandalf, con que acordaría partir a Rivendell para desviar la atención del Señor Oscuro de la comarca con la ayuda de Sam. Nada más iniciar su viaje, y antes de llegar a Bree, se encontrarían con un misterioso personaje en el bosque viejo llamado Tom Bombadil, que los rescatará e invitará a pasar la noche en su casa. Y en su segunda noche de estancia, este se enteraría del anillo único y le pediría a Frodo que se lo prestara, cosa que el hobbit hizo con sorpresa y algo de desconfianza. Pero para sorpresa mayúscula de los hobbits, el anillo no tenía ningún poder sobre Tom, ni siquiera cuando se lo puso se hizo invisible, y tras unos momentos, este se lo devolvió a Frodo, convirtiéndose en el 10º y sin duda más peculiar portador del anillo. Tras aquella peculiar instancia, Frodo y los demás vivirían diversas aventuras y encuentros hasta que al fin lograría llegar malherido a Rivendell, donde fue sanado gracias al gran poder de Elrond y el anillo de poder que ostentaba. Además, pronto descubrió que ahora llevaba el anillo colgado al cuello en una liviana cadena. Quién tomaría el anillo y lo pondría allí nos es desconocido, pero con toda seguridad podría haberse tratado del propio Elrond una vez empezó a curarlo, de Gandalf o quizá de ambos, pues el propio Elrond les dice a los miembros de la compañía antes de partir que solo los miembros de la compañía y el concilio podrían tocar el anillo en caso de extrema necesidad, como era la agonía de Frodo al llegar a Rivendell, aunque dejándonos aún así en una gran incógnita sobre si hubo un 11º portador o si fue Gandalf quien de nuevo volvió a portarlo. Una vez el concilio de Elrond concluyó, y se determinó la misión de la compañía que allí se había formado, Frodo partió junto a sus otros compañeros hacia la tierra de Mordor. Durante el viaje, varios personajes se sentirían tentados por su poder, como Galadriel o Boromir, pero ninguno de ellos, y a diferencia de en las películas, llegaría a tocar el anillo ni a convertirse por tanto en portador. Y tras la muerte de Boromir y la separación de la compañía, Frodo y Sam marcharían a Mordor guiados por un antiguo portador del anillo, Gollum, hasta llegar a la tierra del enemigo,
donde lo perdería tras un combate con ella la araña que dejaría paralizado a Frodo y que obligaría a Sam, creyendo que había muerto, a tomar el anillo y ocultarse de una partida de orcos que se acercaba, convirtiéndose así en el último portador del anillo único. Lo que ocurre a continuación es de sobra conocido, y tras la destrucción del anillo y con el mundo cambiando una vez más, Sam vería partir a Frodo junto con Bilbo y los demás portadores de los anillos rumbo a las tierras imperecederas. Y con el paso de los años, y tras haber vivido una vida larga, feliz y tranquila, Sam también sería la mar en uno de los últimos barcos de los puertos grises tras la muerte de su esposa. Y así el rastro de aquellos que habían cargado con el anillo único desapareció de la Tierra Media. Como podéis ver, y a pesar de que pueda parecer que únicamente dos opciones habían rondado siempre alrededor del destino del anillo único, este tuvo variados y diversos portadores en todo tipo de situaciones, que podrían haber cambiado los sucesos de la compañía y toda la Tierra Media. Espero que os haya gustado, y que si os ha llamado la atención la presencia de alguno de los portadores, lo pongáis por los comentarios. Por mi parte, esto sería todo, hombres del oeste. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.